en Lost Soul Aside. Si te suena todo esto, es que has estado estas últimas semanas esperando el lanzamiento de Lost Soul Aside, el cual saldrá a la venta el 30 de mayo tanto en Play 5 como en Steam. ¿Y de qué va el jueguito en cuestión? ¿Merece la pena tu compra? Y otra que también vamos a descubrir es si es un plagio de la saga Final Fantasy. Pues eso es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Y para ir calentando un poco vamos a ir comenzando hablando un poco de la historia, ya que estamos ante un RPG. Y como es bien sabido, la historia es el pilar fundamental de los RPGs. Un RPG tiene que tener buena historia sí o sí. Lo poco que os contaré es que una chica llamada Luisa, la cual es la hermana pequeña del protagonista llamado Caser, se llevarán su alma en una noche donde la Resistencia y ambos hermanos habían preparado un sabotaje al emperador, pero dicha noche, en vez de salir como tenían planeado, una lluvia de meteoros cayó del cielo, y en ese día todo cambió para Caser, el cual junto a una especie de dragón viajará al más allá para salvar el alma de su querida hermana. El protagonista, Caser, obtendrá poderes que le permitirán viajar a otras dimensiones para poder salvar a su hermana, y en la búsqueda de su alma tendrá que enfrentarse a los Nihilos, que amenazan la existencia de las demás especies. Facilito, ¿verdad? Es un RPG de fantasía, mucho mejor que una trama basada en nuestro aburridísimo mundo real. Si te dieran a elegir entre ser un príncipe heredero al trono de su padre, el cual tiene que reclamar a manos del imperio, el cual destruyó su patria en un mundo de magia, o tener una vida normal en un mundo aburrido, ¿qué elegirías? Y sí, he dicho príncipe, porque este personaje, Caser, se parece a Noctis Lucis Caelum, de Final Fantasy XV. Tienen un peinado muy similar, y ambos van de negro, aunque la ropa de Caser por el interior es roja. Por eso hay gente que ha comparado este juego con un Final Fantasy. De hecho, el protagonista se llama Caser, y si le añadimos una I después de la A, sería Kaiser. Y tanto Zar en ruso como Kaiser en alemán significa rey o emperador. Noctis era el heredero al trono de Insomnia, lo que pasaría a ser el rey. En Final Fantasy VI existe un superjefe opcional llamado Dragón Kaiser, el cual tiene 9 formas. En la forma de fuego puede lanzar Meteo, que vendría a ser una lluvia de meteoritos. Y parece que el comienzo de este juego, Lost Soul Aside, es sabotear las celebraciones del emperador, pero el plan de los protagonistas y de la Resistencia se trunca por culpa de una lluvia de meteoritos. Ah, y que además tienes un dragón como aliado. ¿Coincidencia? Y si todo esto no es suficiente, aquí Caser está sujetando un pequeño cristal que tiene la misma forma que los cristales de Final Fantasy, además de este escenario. Ahora con más razón lo han comparado con Final Fantasy. El combate, el gameplay, es muy similar a los Devil May Cry, fluido, frenético y lleno de acción constante. Y como no, también se parece al gameplay de Final Fantasy XV y XVI, donde el 15 era acción y en el 16 ya era hack and slash, a lo Devil May Cry. Esto es debido a que el director de combate del Devil May Cry 5 trabajó en el 16, pero deciros que el combate no se resume en presionar un botón. Tienes que ir con cuidado y más especialmente en el modo Final Fantasy, el cual empecé hace poco y es muy difícil. Y Lost Soul Aside, el combate es muy bonito. El dragón que te acompaña se transforma tanto en una espada, se une a ti transformándose en unas alas para llevarte y toma varias formas para ayudarte en combate como si fuera un apéndice más de tu cuerpo. Sí, efectivamente, como en Final Fantasy XVI, donde tras conseguir el poder de cada Icon, Clive puede usar sus poderes, los cuales iban desde las garras de Garura, que bajaban mucho la barra de vulnerabilidad, los puños de Titán para hacer parries o las alas de Bahamut para lanzar un mega fulgor, entre otros tantos. Y el dragón que acompaña al protagonista, a Caser, toma muchísimas formas, de una espada a una tabla de surf para desplazarse por el aire, por lo que podríamos decir que es un dragón multiusos. Y ya que estamos hablando de dragones, os enseño el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes según se vayan cumpliendo los objetivos.
Al principio la vida de Yazmat estaba así, pero gracias a vuestro apoyo ahora está así. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse y darle like apoyando los vídeos de un canal, pues vosotros sois los héroes de la luz que derrotarán a Yazmat. Así que por favor suscríbete, dale like y no te olvides de activar la campanita para convertirte en un héroe de la luz. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. También hay unos combates de seres gigantescos luchando entre sí, como se puede ver aquí, que recuerdan otra vez a los combates espectaculares de Icons de Final Fantasy XVI. Al menos de momento no parece que el protagonista pueda hacer lo mismo como Clive del 16, pero sí que tendrás que hacer frente a monstruos gigantescos. Solo es tu dragón y tú. Y este jefe tiene un aire a Jenova del 7, y es tan grande como Arma Esmeralda. Esperemos que al menos esté bien traducido, porque no queremos que pase esto. Ahora llamado Sephiroth Bizarro. ¿Bizarro? Piensa en la secuencia de los 5 objetivos y gánalos. Ah, vale, ok. ¿What? Si una porción muere, cambia a otro equipo. ¿Una porción? ¿Pero qué es Sephiroth? ¿Una pizza? Perdón, ¿puedo hablar con otro traductor, por favor? La música no está mal. Los RPG asiáticos suelen tener buenas bandas sonoras y sobre los gráficos. Si el nivel de estos es igual a los de los últimos trailers que se han mostrado, decir que se ven increíbles. A priori podemos asumir que este juego será un gran mundo abierto con muchas zonas para explorar que esperemos que no estén vacías. Así que Lost Soul Aside es un plagio de Final Fantasy. Es difícil de decir. Se parece en muchas cosas y toma inspiración de sus juegos, pero también opino que hoy en día es imposible crear algo 100% original y nuevo totalmente, e inevitablemente te vas a acabar inspirando en algo. Existen infinidad de obras, videojuegos, cines, series, animes, que lograr algo 100% con sello propio y original hoy en día es casi imposible. Lo mismo que un género nuevo en los videojuegos. El último gran bombazo que recuerdo fueron los Battle Royale y ya va años. Y gracias a Dios. Y eso que lo sacaron de una película japonesa llamada Battle Royale, de hace años, la cual era una adaptación de una novela. Así que imaginad si no rebuscaron al extremo para crear, entre comillas, algo nuevo en el mundo de los videojuegos. Como digo, que hoy en día es muy difícil crear algo nuevo, aunque en Lost Soul Aside el protagonista se parece a Noctis. Las cosas claras. Y la otra pregunta clave: ¿vale la pena comprar Lost Soul Aside? Si te gustan los Devil May Cry o el Final Fantasy XVI, será un juego que sin duda disfrutarás. Y si decides reservarlo, tendrás bonificaciones tanto para PC como para Play 5. Así que juegues donde lo juegues, mejor resérvalo, pues tendrás un plus. Y si buscas un videojuego igual que la saga de The Witcher, te invito a ver el vídeo que te dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo. Ah, y no te compres la Switch 2, que es una estafa. Como te la compres te perjudicarás a ti y a todos. Ya que dije que la Play 5 Pro es una estafa en un vídeo, así que aquí digo que la Switch 2 es una estafa. 510 € por la consola y 90 por un juego normalito sin deluxe ni nada. 510 por una consola que no cumple los estándares de calidad de hoy en día. No poner el precio de la consola en directo. Por usar el chat vas a tener que pagar un extra. Si quieres una demo técnica de la consola vas a tener que pagar. Además de cosas que han ido recortando, al igual que el problema de los Joy-Cons en la Switch normal y la guinda del pastel. 90 € por un juego normalito, sin deluxe ni nada. Te montas un buen PC y te le emulas que a largo plazo te va a salir más económico y rentable. Que además en un PC no tendrás que pagar el online. Además de infinidad de juegos en Steam, muchísimo más baratos y, sin olvidarnos, de miles de juegos gracias a los emuladores que podrás tener, de la Switch 2, 1 y de anteriores consolas si eres nintendero, o de la generación de Play 3 para abajo. Por 800 te montas un PC potente que podrá con todo. No caigas en estafas. Y si quieres una portátil te compras la Steam Deck. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.